Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Después de que Cian dice por favor entiéndeme, Varán se suaviza y dice que ya que tomaste esa decisión, estaré contigo de ahora en adelante. Luego, cuando te pregunté por qué no me lo dijiste antes, si pensaste que me enojaría, Cian dice que sí. Pensé que todo sería mejor, pero lamento haberte decepcionado más. Varán, mis sueños contigo continúan, dice Cian. No creas que te deshiciste de mi hermano solo porque te vas y lo abrazas. Cuando Cian pregunta si mi padre me perdonará, Varán dice que hablaré con él, que no te preocupes. Cuando salen de la habitación y Dylan dice lo hiciste muy bien, Varán demuestra que todavía está enojado con Dylan. Cuando Dylan dice que pensé que el problema estaba resuelto, Varán dice que el problema es que no confías en mí y vuelven a discutir. Dylan se enoja mucho con lo que dijo Varán y sale de la habitación. Cuando el hombre seguido por Frat finge comer pasteles, Hassan le toma una foto y se la arroja a Frat. Luego, Hassan deja la bolsa llena de dinero en la basura y se aleja para que el hombre de Zebair la recoja. Cuando Dylan le dice a Varán lo enojada que está, Gul intenta calmarlo diciéndole que debería entenderlo. Pero Dylan todavía está muy enojado y dice que está esperando que Varán se disculpe. El hermano Gul Varán se ha calmado. Si quieres, prepárale un café y llévaselo. Dylan acepta y van a preparar café juntos. Cuando Varán le dice que estaba muy herido por lo que Dylan escondió, Frat dice, sabes, Dylan, es culpa de Cian. Pero Dylan no puede lastimarlo, ama mucho a Cian. Varán está muy ofendido por la acusación de autoritario de Dilsan y se defiende preguntando qué hay de malo en ser autoritario. Justo cuando Dylan está a punto de cruzar la puerta, escucha las palabras enojadas de Varán y se rinde. Mientras Jasmine y Arun hacen una lista de desaparecidos, llega Berk. Cuando Varán sale al jardín, ve al señor Kudret sentado pensativamente en el mirador y se acerca a él. Cuando pregunta si deberíamos sentarnos y hablar, no responde, estás triste porque Cian se va, ¿verdad? Esto se esconde detrás de tu enojo, ¿no? Señor Kudret, ¿cómo lo entendió? Estuve a la vez cerca y lejos de mi hijo durante años. Es muy difícil irse de repente así, es como huir sin decírselo a nadie. Varán dice, aunque no nos dimos cuenta, Cian ha crecido, papá, lo detuvimos por un tiempo bajo presión. Ahora estamos viendo los resultados. Cuando el señor Kudret dice, hijo, él no podrá mantenerse en pie como tú, Varán dice, nos vemos, papá. Estaremos contigo, eso es lo que quiere de nosotros. Cuando el señor Kudret dice, tengo miedo, ¿qué pasa si mi hijo se cae? Varán dice, no te preocupes. Lo conservaremos, papá, no lo dejaremos solo, lo dejemos o no. Déjale saber que al menos estamos con él, no lo enviemos solo. El señor Kudret dice que será difícil, pero intentaremos acostumbrarnos, hijo, nuestra mente nos dijo. Lo aceptamos, necesitamos tiempo para que tu corazón lo acepte. El señor Kudret le dice a Varán, quiero comprar un regalo para Cian, como un cuaderno de música especial. Mientras Varán dice, yo me encargo, él vendrá por la noche, Gul piensa que comprará un regalo para Dylan. Y le dice. Dylan inmediatamente se levanta y dice que por supuesto se dio cuenta de su error. Mientras Jasmine le explica algunos platos a Berk, ella se pone a trabajar y se los entrega a Arun. Arun intenta dar algunos mensajes a través de la cocina, y de hecho, muestra el palo que lleva debajo de la camisa. Mientras Varán trabaja, Dylan se retuerce por la habitación como si examinara de izquierda a derecha. Entonces Varán pregunta, ¿vas a decir algo? Dylan dice, no, pero si tienes algo que decir, dilo. Cuando Dylan finge estar buscando un libro, Varán se levanta y lo encuentra. Pero cuando Varán se acerca tanto, ella cierra los ojos y piensa que él la va a besar. Cuando Varán le entrega el libro diciendo, aquí está, se enoja, toma el libro y se va. Mientras Frat, Gul, Dylan y Varán están sentados, nadie dice una palabra. Frat y Gul no pueden resistirse y tratan de entablar una pequeña charla. Pero no ayuda. Entonces llega el regalo que Varán le compró a Cian. Cuando Gul le dice a Dylan que tu regalo ha llegado, Dylan dice, mira esta situación, ni siquiera me mira.
Gul se pregunta a quién más le comprará un regalo y habla de lo que compró. Entonces Cian se acerca a ellos y les dice que ha preparado su maleta y le pregunta a Baran por el suéter negro que llevaba cuando conoció a Dilshan. Cuando Baran pregunta por qué, dice que tal vez encuentre el amor de mi vida. Todos van juntos a preparar el amuleto de la suerte del amor para Cian, pero Dylan no va. Quiere entrar al estudio y mirar el regalo. Mientras Baran abre el paquete, se congela cuando entra a la habitación. Cuando Baran pregunta qué estás haciendo, Dylan dice, me preguntaba, ¿no me lo compraste, después de todo? Baran dice que no, no te lo compré. ¿Crees que te lo compré como regalo para Cian? Dylan sale de la habitación y dice, entendí mal, lo siento. Baran está molesto porque Dylan estaba molesto con el negocio de los regalos. Cuando Berk quiere hacer planes para un viaje con Jasmine, Arun se lo impide. Mientras Dylan duerme, Baran viene y se acuesta a su lado. Cuando Dylan le dice a Baran que hay algo que quieres decirle pero que no puedes para que él pueda disculparse con ella, a Baran no le importa y Dylan le da la espalda a Baran y se va a la cama nuevamente. Esta vez, se despiertan por la mañana abrazando a Baran Dylan. A Dylan, que se despierta primero, le gusta mucho y finge volver a dormir antes de que Baran se despierte. Luego, cuando Dylan dice que hará las paces con él si te disculpas, Baran responde, tú eres quien debe disculparse. Dylan. Cuando Dylan dice, no creo que haya cometido un error, Baran se levanta de la cama para pensar en los acontecimientos recientes. Cuando Dylan no puede levantarse de la cama, Baran le toma la mano, la levanta y se encuentran cara a cara. Mientras Zebair y Sair toman el dinero que les trajo el hombre que contrataron. Se lo guardan en los bolsillos y se guardan el arma en el cinturón, se ríen. Sí, ¿dónde estábamos? Tengo sorpresas muy agradables para ti, Baran Karabey. Fraz hace una oferta de trabajo para contratar a Azra, a quien le contó a Baran, y la invita a la mansión para una reunión. Cuando Gul entra en la habitación y pregunta con quién estabas hablando, le dicen, se trata de trabajo, Gul, y bajan juntos las escaleras. Mientras Arun y Jasmine desayunan felices, el estado de ánimo de Arun se vuelve desagradable cuando llega Berk. Mientras el señor Kudret está sentado tristemente en la sala de estar. Llega Frat e intenta levantarle la moral diciéndole, no seas así, soy mi padre. Mientras tanto, todos se reúnen en el salón para despedirse de Cian. Finalmente, Cian baja con sus maletas y cuando ve que todos están muy tristes, intenta hacer reír a la gente preguntándoles cómo están. Cian no quiere que nadie venga a despedirlo. Mientras Jasmine cuenta algo sobre la comida, Berk y Jasmine notan que Arun está enojado. Cuando Berk quiere hablar mal de Arun con Jasmine, Jasmine no lo permite. Mientras Cian se despide de todos uno por uno, nadie puede contener las lágrimas. Todos están muy molestos y la señora Azade le pide a Dylan que le enseñe cómo hacer una videollamada para poder reunirse con Cian. Mientras Baran está sentado solo junto a la piscina, Dylan le pide permiso y se acerca a él. Cuando Baran se disculpa con Dylan, Dylan dice, yo también lo siento, de hecho, iba a decírtelo. Baran dice, no es necesario que me expliques, ambos dijimos cosas que no era nuestra intención. Luego, cuando le dice a Dylan, creo que serás una muy buena madre, Dylan le dice, sé que serás un muy buen padre. Dylan le dice a Baran, mira, lo que me vino a la mente, estás muy triste por la partida de Cian. Vayamos juntos a algún lugar. Cuando Baran le pregunta a dónde quiere ir, Dylan le dice a la tía Berivan. Aunque Baran no quiere ir al principio debido a su embarazo, Dylan lo convence. Mientras hablan, Hassan escucha y llama a Zebair y le da esta información. Mientras Arun le hace algunas pequeñas preguntas porque duda de ver, Jasmine viene y le dice, ¿qué estás haciendo? Espero que no ofendas a nuestro invitado. Berk intenta confundir a Jasmine diciéndole primero que Arun es un hombre muy enojado y que ahora no confía plenamente en ti. Cuando Dylan hace la maleta a pesar de que no se quedarán mucho tiempo, Baran pregunta, ¿no estás exagerando un poco? Sin embargo, Dylan no quiere eliminar nada de la maleta. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.